Era octubre de 2015, un día cualquiera para John Brennan, director de la CIA, hasta que recibió una llamada extraña. Al contestar, escuchó la voz de un joven que le preguntaba si hablaba con John, y al saber que se trataba de él, lo insultó. Al principio pareció una broma telefónica, pero pronto quedó claro que era algo más serio. El chico había conseguido su número personal y estaba dispuesto a arruinarle la vida. El joven, que se hacía llamar Kraka, tenía solo 15 años y vivía en una pequeña ciudad del Reino Unido. Desde su habitación sin herramientas sofisticadas, había logrado acceder a la cuenta de correo personal de Brennan y a documentos sensibles. Según él, no buscaba dinero, sino la paz. Quería que Estados Unidos dejara de bombardear países en el Medio Oriente. Después, filtró parte de una información obtenida a un periodista. El caso se volvió increíblemente famoso. El gobierno estadounidense lo clasificó como ciberterrorismo y la CIA, junto con otras agencias, inició una caza para identificar y procesar al responsable. Lo que comenzó como una llamada aparentemente absurda se convirtió en un caso de seguridad nacional. Comencemos con esta historia. A miles de kilómetros en Virginia, un chico estadounidense pasaba horas del año 2008 frente al computador. Se hacía llamar Default. No venía de una familia fuera de lo común, pero discutía mucho con su padre, que trabajaba para el gobierno. Era bueno con los videojuegos, pero pronto se cansó de seguir las reglas de los gameplays y empezó a buscar formas de hacer trampa. No fue algo peligroso al principio, simple curiosidad. Modificar un código acá, explotar un bug allá, pero esa sensación de poder, de tener control sobre algo que no estaba diseñado para ti, lo atrapó. Con el tiempo, ese impulso lo llevó a buscar foros y comunidades donde aprendió a hackear de verdad. Debes saber que, en 2008, Anonymous era una especie de leyenda viva en Internet. Lograr meterte en uno de sus foros era como entrar a un club secreto. Y nuestro chico lo consiguió al principio. Default solamente observaba. No decía mucho. Leía, aprendía, veía cómo se organizaban para atacar páginas web o filtrar información. Algunos lo hacían por política, otros solo por molestar. Él solo se limitaba a hackear pequeños sitios web para medir su capacidad de hackeo. Con el tiempo, Default empezó a notar cosas raras. Algunos usuarios desaparecían de la nada, otros eran arrestados. Había mucha desconfianza, se hablaba de infiltrados. Los federales habían conseguido meterse en los chats y nadie sabía con certeza quién era quién. Eso afectó bastante el ambiente. Ya no era un lugar para aprender, era un lugar donde te podían delatar sin que te dieras cuenta. Entonces se salió. Ahí fue cuando conoció a AnonSec, un grupo más chico, con objetivos parecidos, pero mejor organizados. Menos ruido, más acción. No tenían máscaras ni tanto show, pero sabían lo que hacían. Default se unió. En AnonSec, uno de los primeros proyectos que le asignaron tenía que ver con una botnet. Básicamente era una red de computadoras infectadas que ellos podían controlar remotamente. Default no lo sabía al principio, pero una de esas máquinas pertenecía a la Universidad de Windsor en Canadá. Entró por curiosidad y una vez dentro se dio cuenta de que tenía acceso a todo: correos, finanzas, bases de datos. Había un archivo enorme con información de estudiantes que debían dinero, casi $10 millones en deudas, una completa locura. Habían estudiantes que debían $10.000. Al final del sistema había un botón: eliminar todo. Lo pensó por unos segundos y luego lo hizo. Borró la deuda de todos. No robó nada, no pidió nada, solo lo limpió todo. ¿Acaso se convirtió en un héroe por esta acción? En ese punto, Default ya tenía las habilidades. Podía entrar y salir de sistemas sin dejar rastro. Otros en su posición lo usaban para ganar dinero. Algunos revendían datos personales, otros chantajeaban. Él no le interesaba. Decía que lo suyo no era robar ni sacar ventaja, era hacer lo que consideraba justo. Usaba sus conocimientos para atacar lo que él veía como problemas reales. Un caso concreto lo marcó especialmente. En 2014 se enteró de que en Dinamarca la bestialidad todavía era legal. Ya era ilegal en Alemania, el Reino Unido y Suecia, pero en Dinamarca todavía existía lo que algunos medios empezaron a llamar burdeles de perros. Default tenía un perro, y cuando leyó eso, se indignó. No sentía nada de morbosidad, simplemente no podía entender cómo eso era legal en un país desarrollado, así que decidió hacer algo. Junto a otros hackers, lanzó ataques coordinados contra páginas oficiales del gobierno danés. Tumbaron sitios, publicaron comunicados,
Cambiaron mensajes en páginas institucionales. En una de ellas pusieron directamente: ¿sabías que tu gobierno permite la bestialidad? También recopilaron y difundieron evidencia de maltrato animal extraída de foros que promovían esas prácticas. La información empezó a circular. La prensa internacional se hizo eco. Las protestas llegaron a las redes y, eventualmente, al Parlamento danés. Default nunca buscó reconocimiento público. No firmó los ataques. No dio entrevistas, pero estaba al tanto de lo que lograron. En abril de 2015, Dinamarca finalmente prohibió la bestialidad. Sabía que no fue solo por ellos, ya que había activistas en el terreno hacía años, pero él y su grupo habían empujado fuerte en el momento justo, y para él eso era suficiente. No ganó un centavo, pero sabía que había usado su habilidad para algo que, en su cabeza, simplemente estaba bien. A estas alturas, Default ya no era un novato. Sabía que cada cosa que hacía dejaba una huella, así que se volvió meticuloso. Usaba una antena parabólica para conectarse al Wi-Fi gratis de un Dairy Queen que estaba a más de medio kilómetro de su casa. Nunca usaba su propia red. Cada vez que prendía su computadora, primero esperaba unos 30 minutos a que se desencriptara por completo. Y cuando la apagaba, todo quedaba bloqueado otra vez. No usaba su nombre real, ni siquiera para hablar con gente de confianza. Siempre por Tor, siempre cifrado, siempre paranoico. No porque le gustara. Simplemente sabía que, si lo atrapaban, lo que le esperaba no era una multa ni una advertencia, era cárcel. Al mismo tiempo, del otro lado del mundo, otro nombre empezaba a sonar: Edward Snowden. Era 2013. Snowden era un contratista de inteligencia de 29 años. Buen sueldo, buen cargo, vida cómoda en Hawái. Pero había visto cosas. Había trabajado directamente con sistemas que permitían al gobierno de Estados Unidos espiar a millones de personas sin orden judicial. Correos, llamadas, historiales de búsqueda, chats, todo. Decía que ya no podía seguir ignorándolo. Snowden pasó meses recopilando pruebas. Sabía que si lo denunciaba por los canales internos, lo iban a enterrar, así que planeó su salida. Le dijo a su jefe que necesitaba unas semanas libres por temas de salud. Agarró un vuelo a Hong Kong y ahí se reunió con los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras. Les entregó documentos, cientos, todo lo que probaba que la NASA tenía acceso masivo a datos privados de ciudadanos de todo el mundo. No fue una filtración menor, fue el tipo de cosa que te convierte en fugitivo de por vida. Y Snowden lo sabía perfectamente cuando apretó enviar. Lo que para muchos era una teoría conspirativa, de repente se volvió real. Las filtraciones de Snowden sacaron a la luz un sistema de vigilancia masiva profundamente intrusivo. Desde Washington hasta Berlín, pasando por Río y Tokio, el escándalo obligó a los gobiernos a justificarse. ¿Qué era más importante, nuestra privacidad o su seguridad nacional? Ese debate sigue vivo hasta el día de hoy. Pero mientras los políticos hablaban sobre si estaba bien o estaba mal, algo más estaba pasando. Una nueva generación escuchaba con atención. Entre esos jóvenes estaba Kraka, un adolescente británico solitario, brillante y furioso. Vivía en una zona gris del mapa, una antigua ciudad minera donde no había mucho que hacer salvo drogarse o conectarse a internet. Él eligió ambas, y cuando vio lo que Snowden había revelado, algo le hizo clic. Y no olvidemos a Default. Ambos chicos crecieron viendo cómo los gobiernos actuaban sin rendir cuentas, cómo las guerras en Medio Oriente eliminaban a inocentes, cómo los poderosos mentían con total impunidad. Kraka sentía una rabia concreta. Lo que pasaba en Palestina le quemaba por dentro. Veía a Estados Unidos no solo como un aliado de Israel, sino como responsable directo del sufrimiento en Gaza. Así que tomó una decisión. Si el mundo no iba a hacer nada, él sí lo haría. No con armas, sino con código. Kraka no tardó en pasar del enfado a la acción. En lugar de limitarse a quejarse en foros o redes sociales, decidió crear algo más grande. Junto a otros jóvenes con ideas parecidas, nació Crackers with Attitude, o CWA. El nombre era casi una burla. Un grupo de adolescentes con laptops, sin recursos, decididos a enfrentarse a uno de los aparatos de inteligencia más poderosos del mundo. Y su blanco era claro: los que mandaban. Su primera gran víctima fue James Clapper, entonces director nacional de inteligencia de Estados Unidos. Un tipo de alto perfil, acostumbrado a hablar ante el Congreso con total autoridad, incluso cuando mentía bajo juramento. Kraka lo odiaba. Sentía que él personificaba todo lo que estaba mal con el sistema, así que se puso a investigar.
Lo increíble es que no necesitó ninguna herramienta sofisticada. Con una simple búsqueda en Google, encontró su número personal y dirección. Eso bastó para colarse en su correo electrónico. Pero eso no fue todo. En un gesto tan simbólico como provocador, Kraka redirigió las llamadas del teléfono de Clapper al Movimiento por Palestina Libre. Cada vez que alguien intentaba llamarlo, se topaba con una organización que él probablemente preferiría ignorar. Fue un golpe bajo pero certero. La red explotó con la noticia, y ahí, entre tweets, memes y titulares, Kraka y Default comenzaron a hablar directamente con Edward Snowden. Pero CIA no se detuvo. El siguiente en la lista era aún más poderoso: John Brennan, el jefe de la CIA. Brennan debería haber sido intocable, pero no lo era. Kraka utilizó la información pública que podemos encontrar en Wikipedia. Con eso, se hizo pasar por un técnico de Verizon en una llamada al soporte técnico de la compañía. Fue una simple jugada de ingeniería social. Inventó un código de empleado falso y sorprendentemente funcionó. Le dieron acceso. De ahí todo fue en caída libre: PIN, número de cuenta y finalmente su correo personal. Una vez dentro, Kraka obtuvo el número privado de Brennan. No lo pensó dos veces. Lo compartió con Default y ambos comenzaron a llamarlo sin descanso. Insultos, amenazas, humillaciones. No eran hackers anónimos, eran chicos enfadados diciéndole directamente a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos lo que pensaban de él. Y Brennan, según se cuenta, estaba realmente asustado. Temía por él y su familia. Luego vino la gran filtración. Kraka compartió los correos con Julian Assange. Wikileaks publicó todo en octubre de 2015. Entre los documentos estaba el formulario SF-86 de Brennan, un informe detallado sobre sus antecedentes psicológicos, consumo de estupefacientes y vida personal. También había correos de la era Bush que sugerían cómo justificar legalmente la tortura. Incluso correspondencia secreta del Comité de Inteligencia del Senado. Todo era una completa locura. El daño fue gigantesco. Se calcula que la brecha costó a la CIA $1.500 millones. Solo en medidas de contención y reubicación de personal. La agencia tuvo que esconder a agentes, reconfigurar protocolos y admitir, aunque en voz baja, que habían sido humillados por un puñado de adolescentes con un router, una idea y mucha rabia acumulada. Pero, así como el gobierno no era invencible, ellos tampoco. Lo que parecía una carrera imparable de caos digital se desmoronó por un momento de debilidad humana. Default cometió un error casi infantil. El chico se había involucrado con la exnovia de uno de sus amigos. Según él, antes de hacerlo le preguntó directamente si estaba bien. El amigo le dijo: «Claro, ya la superé». Así que siguieron siendo amigos. Nada parecía raro. Una noche, están los dos charlando por Xbox Live, tomando algo y bromeando. Entre risas, Default comete el error más estúpido de su vida. Se pone fanfarrón, arrogante, y cuando hablaban de lo que había salido en las noticias del hackeo al director de la CIA, suelta la lengua, medio en broma, medio borracho. «Sí, fuimos nosotros». Fue como si quisiera presumir un poco. No lo dijo con miedo, ni pensó que fuera gran cosa. Estaba hablando con alguien de confianza. Nunca se le cruzó por la cabeza que ese amigo lo fuera a traicionar, pero lo hizo. Se cree que fue él quien lo entregó, y cuando el FBI te busca, no toca la puerta. Agentes armados irrumpieron en su casa justo cuando su ordenador terminaba de descifrar datos. Un agente se lanzó al equipo, copió el disco duro completo antes de que el sistema volviera a cifrarse automáticamente. Lo vieron todo. Todo lo que Default había tocado, dicho, guardado, hecho. No hubo tiempo para esconder nada. Se llevaron todo, incluyendo su disco duro, que contenía casi 1000 bitcoins, cantidad que haría rico a cualquier hombre. Ahora este chico debía pagar las consecuencias. Default fue condenado a 5 años en prisión federal y obligado a pagar $145,000 en restitución. Lo más duro no fue eso, sino el régimen de aislamiento al que fue sometido durante buena parte de su condena. Al final, ante el juez, dijo: «Creía que lo que hacía era justo, pero me equivoqué». Kraka, en cambio, tuvo más suerte por una simple razón: era menor de edad. Aún así, su caso fue un hito. El primer adolescente en Reino Unido encarcelado por hackeo a esa escala. Pasó 2 años en un centro juvenil. Hoy dice estar alejado del crimen buscando hacer carrera en ciberseguridad. Mantiene perfil bajo, casi nadie sabe dónde está. Años después, el escándalo de CIA parecía parte del pasado.
Pero entonces, en diciembre de 2023, llegó una bofetada a la privacidad. La administración Biden renovó sin cambios un polémico programa de vigilancia que permite al gobierno espiar sin orden judicial. Lo más grave, también incluye a ciudadanos estadounidenses. Peor aún, una corte reveló que el FBI había abusado del sistema al menos 278.000 veces entre 2016 y 2020. Revisaron comunicaciones privadas de donantes políticos, manifestantes de Black Lives Matter e incluso sospechosos del asalto al Capitolio en 2021. No se trataba de amenazas concretas, era vigilancia masiva. Lo que alguna vez inspiró la rabia de Kraka y Default sigue ocurriendo hoy, solo que ahora nadie lo hackea, nadie lo impide. En Nebula Documental tú también puedes opinar. ¿Crees que Kraka y Default fueron héroes o simplemente delincuentes? ¿El castigo que recibieron fue justo o demasiado severo? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y eso ha sido todo el vídeo de hoy. Espero te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.